intento ayudar a los jóvenes para motivarles que sigan estudiando. El cricket concretamente acabo de empezar y los jóvenes que juegan ahí, a los que los formo para jugar a cricket con la pelota profesional, pues son jóvenes que también forman parte de nuestra asociación. Nosotros lo que hacemos es la formación de los jóvenes para que puedan convivir de forma correcta aquí en esta sociedad. A mi hijo quiero enseñarlo primero las cosas que están obligatorias en mi religión, como las oraciones. Y también para Ramadán, en Ramadán tengo también que enseñarlo, bueno, cuando a 7 a 8 años más o menos es la edad de empiezan de ayunar. A mí pienso que las personas que no tienen religión, es que la vida es que no te sentís, es que faltan muchas cosas. Sí, religión es muy importante en la vida de la persona. La cosa del ver, desde patita no tenía coraggio per posar-ho. Era petita i volia vestir coses que m'agradin i seguit així fins que vaig venir aquí. Yo rezo para agradecer a Allah y el día, por ejemplo, que no he podido rezar, me siento triste, tengo la sensación de que he dejado algo. Si llevo, por ejemplo, una semana y no he rezado, porque he tenido una semana muy dura, automáticamente me siento más desmotivado, preocupado, aunque todo me salga bien. Por ejemplo, saco 10 en todos los exámenes, pero aún así no me siento feliz. Es otra forma de dar oxígeno, de la misma forma que respirando doy oxígeno a mi cuerpo, pues rezando doy oxígeno a mi espíritu.